Bueno, señores, como siempre, les solicito a ustedes que se suscriban a nuestra plataforma, que comenten, que compartan este contenido, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Esta es la plataforma de aquellos que no tienen voz. Néstor Mateo siempre a la orden de ustedes. Miren, hace unos meses nos llegó una información de la Junta de Retiro sobre una cantidad de sargentos mayores que cumplieron 20 años en las Fuerzas Armadas y tomaron la firme y convincente decisión de no renovar nuevamente su acuerdo, su contrato con las Fuerzas Armadas. Y en ese proceso ya tenían 20 años. 20 años cumplieron en la institución, lo que por ley le corresponde, pues la honrosa posición de retiro. Al momento de yo decir que no voy a continuar como sargento mayor de las Fuerzas Armadas y tengo 20 años, entonces lo que me corresponde es que se cumplan los derechos adquiridos. El tiempo que yo le trabajé a las Fuerzas Armadas con una pensión y los sueldos por años. Eso es un derecho consagrado por la Constitución de la República y las leyes dominicanas. Así lo establece. ¿Qué dice la ley 139-13, ley orgánica de las Fuerzas Armadas respecto a los retiros? ¿Y cómo lo define el retiro? Vamos a verlo para nosotros poder continuar con esta explicación donde se están violentando derechos y que nosotros no vamos a descansar hasta que se cumplan los derechos consagrados en esta normativa, los derechos adquiridos, los beneficios de los militares, principalmente los militares del estrato, de la escala más baja que tiene la Fuerza Armada, que hasta en ese proceso están mal pasando. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo define la ley el retiro? Bueno, la ley orgánica de la Fuerza Armada en su artículo 153 define el retiro militar cuando dice: es el derecho adquirido de los militares y asimilados militares en servicio activo al cesar en sus funciones de manera honrosa al ocurrir alguna de las causales previstas en esta ley. Párrafo: es aquella situación en que son colocados los miembros y asimilados militares de las Fuerzas Armadas de manera honrosa con la suma de derechos, obligaciones y excepciones que fija esta ley y demás normas legales complementarias. ¿Qué está pasando con estos sargentos mayores? Un total de 75 sargentos mayores que cumplieron el día primero del mes de noviembre del año 2024 y optaron por su retiro de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la situación que están pasando? Bueno, es que el general de la Junta de Retiro, el señor general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, que me informan que estuvo en el E2, que estuvo en el J2 y otras unidades de inteligencia, ha participado este oficial, y está generando un descontento generalizado por los militares porque se sienten engañados. ¿Y cuál es la parte central de este comentario? Y es que se han negado a pagarle sus retroactivos, sus sueldos atrasados que no cumplieron de pagárselo, porque en el proceso de gestionarle la pensión o la documentación se toma unos meses, pero esos meses hay que pagárselo. Son derechos adquiridos. Y si se toman 6, 5 o 7 meses, también no le pagarían esos retroactivos. Por ejemplo, que esto ha generado un descontento, que esto ha generado una molestia
Y oiga lo que le voy a decir a este oficial superior, el señor general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, Ejército de República Dominicana, distinguido general. Primero, le voy a solicitar, porque yo quiero que quede claro que estos ciudadanos tienen todo el derecho, al igual que los demás, que se le pagan. Porque yo tengo la seguridad y la plena seguridad que los retroactivos de los coroneles bien enllavados o de los generales y viceministros, que probablemente a eso le resuelven de una vez, le pagan sus retroactivos sin problema, mes por mes. Oh, pero imagínense, un sargento mayor es un paria para ustedes. Un sargento mayor, eso es una migaja para ustedes. Un sargento mayor está en la escala más baja dentro de ese renglón de pensionados. Eso no existen para ustedes. Esos son bigañuelos. Esos sargentos mayores, verdaderamente, imagínense, eso no son nadie. ¿Quién le puede escribir? ¿Quién le puede reclamar? ¿A quiénes? No a ese monstruo que ustedes dirigen, que ustedes tienen el dominio y que pueden envolverlos a ellos, a los infelices, a los vulnerados. Por eso están dolidos. Y fueron dentro de los 3 meses, le pagaron 1 mes y le deben 2 meses. Y la información que nosotros tenemos y lo que ellos nos han comentado, que le vamos a colocar ahora unas notas de voz que ellos se comunicaron con nosotros y me autorizaron que la publique, esa nota de voz, y ahí van a entender que ellos mismos, a viva voz, van a explicar todo el procedimiento injusto, nocivo, malvado y perverso que se está llevando contra esos infelices. A esos infelices que son personas con muchas precariedades, muchas necesidades, que se fueron de las Fuerzas Armadas indignados y ahora ellos verdaderamente son vulnerados de sus derechos. Vamos a escuchar esta nota de voz de uno de ellos que se comunicó con nosotros. Lo que él dice, lo que él habla sobre este proceso que lo está agotando. Son 70 y pico, imagínense ustedes 2 meses sin pagarle. ¿Cuánto genera esos cuartos? ¿A cuánto asciende eso? Ahí fácilmente hay 7 millones de pesos, 6 millones de pesos. 70 y pico. Un dineral que hay ahí. Bueno, no 7, sino un par de millones de pesos. No sé cuánto equivale eso, pero eso son un par de millones de pesos. Y decirle a ellos que no se les va a pagar ese dinero. Es lo que ellos dicen. Derechos adquiridos, que son sus recursos, que deben pagarle, porque usted deja de ser militar activo y se va entonces a un militar pasivo, a un retirado, que automáticamente cumplió aquí. Entonces se supone que usted lo va a pasar a otra categoría, pero no es que se le va a dejar de pagar. Y si usted se atrasó o no pudo resolver en el tiempo programado, bueno, pues usted tiene que pagarle. Debe pagarle ese dinero a esos infelices que lo necesitan. General, usted hoy es un general y usted se va a ir de esto. Pero yo quiero que usted sepa, nosotros primero el segundo paso que vamos a dar, el primer paso que vamos a dar, porque lo vamos a acompañar, vamos a ir a la Defensoría del Pueblo donde Pablo Ulloa. Vamos a ir a la Defensoría del Pueblo. Y si eso no se resuelve, vamos a demandar al Ministerio de Defensa. Hay que buscar una situación a esto. El ministro de Defensa, como ustedes van a escuchar la nota de voz, y todo el mundo sabe que es así, fue presidente de la Junta de Retiro. Se está cercenando los derechos de los militares, principalmente los militares débiles.
Yo espero que el presidente de la República escuche esto. Se le está haciendo daño y vamos a convocar una manifestación si no se resuelve con eso. Lo voy a encabezar yo, Néstor Mateo, lo vamos a encabezar. Vamos a hacer una manifestación para que se les resuelva a esos agentes mayores. Y no a ellos, sino todo el que tenga problemas. Nos vamos para frente al Ministerio de Defensa ahí. Frente al Ministerio de Defensa nos vamos a parar y vamos a manifestarnos ahí. Para que cumpla. Escuche la nota de voz. 3 meses de atraso. Vamos a decir. Buenas tardes, Mateo. Mateo, le mando esta nota de voz referente al caso que usted hizo sobre 3 meses de atraso, vamos a decir, de retroactivo, que nos debe la Junta de Retiro de la Fuerza Armada. Nosotros no realizamos, nosotros somos promoción 2024, no realizamos en fecha 1 de noviembre del 2024. Sucede, acontece que cuando no realizamos, somos sargentos mayores, somos alrededor de 75 sargentos mayores, en el grupo de Albermo 63. Cuando no realizamos, a nosotros se nos paga los meses atrasados a lo que vamos haciendo la gestión de la pensión, ya sea 2 y 3 meses, que es lo que más dura, si no, se nos paga esos 2 o esos 3 meses. Estuvimos ayer en la Junta de Retiro de la Fuerza Armada. Lo que le deben 3 meses solamente entraron a hablar con el general Jiménez Sánchez del Ejército, que es el director de la Junta de Retiro. Entonces, el general dijo, según me dijo en promoción, que yo no estuve porque yo soy de los que me den 2 meses, que a nosotros que solamente le sale un mes, solamente se le paga un mes, a ellos lo de 3 meses. Y eso que se nos deben 2 meses no nos sale, no calificamos. Pero no calificamos ahora, porque las promociones que se han ido anteriores sí calificaban. Promociones que se han ido anterior a otra gestión, a otro director, sí calificaron. Nosotros no calificamos con este general. No sé si fue que él modificó la ley, o qué pasó, o qué está pasando en la Junta de Retiro con él. Nosotros queremos que usted nos ayude en eso, para que eso le llegue al presidente de la República, señor Luis Abinader, al igual que le llegue al ministro de la Fuerza Armada, al teniente general Fernández Onofre, que él fue director de esa junta. Él fue director y él sabe, porque estando él ahí, eso pasaba, porque eso está pasando en todas las promociones. Los sargentos mayores nos estamos yendo en razón a muchos abusos que hay, sobre todo con los ascensos. Es por eso que se están yendo, que nos fuimos y que se están yendo y que se van a seguir yendo por el abuso del ascenso militar. Entonces, a nosotros se nos sigue debiendo 2 meses. Ellos tienen una polémica, están afilados por el general Sánchez Jiménez, que nos digan lo mismo en toda oficina. Nos mandan a retroactivo, donde solicitamos. También de retroactivo nos mandan que vayamos a alegar, que nada más es legal para ellos, porque para los chiquitos no es legal nada. Para los chiquitos es ilegal, como dijimos ayer en las promociones. Entonces, se nos debe 2 meses. Al parecer, si nadie hace nada, si nadie dice nada, si esto no llega al ministro de la Fuerza Armada, si no llega el señor presidente, el general Jiménez Sánchez se va a quedar con ese dinero que debe entregarnos a nosotros. Son 2 meses, nosotros somos 75 sargentos mayores que nos fuimos el 1 de noviembre del 2024. Nosotros se nos debe el mes de diciembre, el mes de noviembre y el mes de diciembre del 2024. Esos meses no se debe, porque a nosotros primero estamos claros que nos cancelan, porque cuando no realizamos, lo que hace que es, nosotros solicitamos al comandante de compañía, entonces hace su mensaje haciendo contar que el sargento mayor fulano de tal
no va a realizar, cumplió su quinto periodo y no va a realizar lo que eso es legal por la ley. Entonces, lo que estamos es en pie de lucha para que Jiménez Sánchez no se quede con ese dinero que es de nosotros por ley y que nos devuelva nuestro dinero que es de nosotros. Jiménez Sánchez sabe que él estuvo en el G2, sabemos que estuvo en el G2. Del G2 duró unos 8 o 9 días en el J2, fue en los últimos cambios, y ahí entonces lo cambiaron con Aguilera Trujillo para el J2, perdón, para la Junta de Retiro. Entonces, aparece ser que ese señor llegó con el signo de peso ahí a la Junta de Retiro. Él no halla por dónde sacar, por dónde coger, por dónde el lugar donde debe de entrarle. Entonces, lo que está haciendo es saqueando con nosotros los chiquitos. Entonces, vuelvo y repito, un llamado al presidente de la República, doctor. Bueno, señores, ahí escuchamos esa nota de voz. Cuando él habla de que el general no se va a quedar con ese dinero, no se habla a título personal del general, sino la institución. La Junta de Retiro, que no se puede quedar con ese dinero, no se debe quedar con ese dinero, la Junta de Retiro, porque no le pertenece ese dinero, a la Junta de Retiro. Y yo le voy a hacer un llamado consciente al general Jiménez Sánchez. Le voy a hacer un llamado como un hombre que está en una institución que tiene un impacto social, que mueve la conciencia, la solidaridad, el bienestar del prójimo, del hermano de armas, del compañero, del garra, del militar, de que, señor general, por favor, le pido esto, resuélvanle a los sargentos mayores. Ellos son seres humanos, son ciudadanos igual que usted, son individuos, son entes gregarios, son dignos porque se fueron sin problema, cumplieron y se fueron. ¿O es un acto vengativo frente a ellos porque renunciaron? ¿O es un acto de crueldad frente a los débiles? No creo. Creo que hay un sentido social. Y la Fuerza Armada no puede simplemente, y esto se lo voy a decir a usted, señor ministro, dedicarse a las relaciones públicas, a los videos, todo muy bonito, presentando a los militares en los distintos puestos, haciendo reels, haciendo sus videitos coquetos de 2 y 3 minutos, escribiendo notas de prensa, tirando muchas fotos y muchas imágenes. No, vamos al interior, vamos a ver el cuerpo, el órgano por dentro, a ver cómo están, porque hay, sinceramente se lo digo, general ministro, hay un descontento generalizado, molesto, angustioso, precisamente por actos como estos. Nosotros estaremos visitando al defensor del pueblo. Un llamado a Pablo Ulloa, que eche una mirada a lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Y algo que quiero dejar claro. Vamos a ver estas imágenes. Aquí le voy a presentar. Miren esta imagen, donde aquí el señor Jiménez Sánchez, general del presidente de la Junta de Retiro, le está entregando a uno de esos sargentos mayores, le está entregando un cheque. A ese supuestamente, tengo la información, a ese que le están entregando le deben 2 meses, que dicen que ya no se lo van a pagar. Son ellos mismos que dan esta información, que ya no se lo van a pagar. Pero tampoco le permitieron que entren con sus celulares adentro de la reunión. Miren la reunión aquí. Mírenlo ahí donde están, con una charla, con un discurso poético, mucha poesía, muy bonito. Y
y redactándole, verbalizándole articulados a estas personas. Pero no se lo verbalizan, no se lo explican entonces a los señores potentados. A eso no, eso están bien. A estos infelices, a los callosos, a los desposeídos, a los maltratados, a los perseguidos, a los vulnerados, hasta el final de su carrera militar están cogiendo lucha. Es una penuria. Miren otras imágenes aquí, míralo ahí. Estas son parte de las imágenes de ese encuentro, donde ahí están los oficiales dando las explicaciones que nadie la cree. Que nadie la cree, esas explicaciones. Y yo le vuelvo y repito e insisto al alto mando militar, a la superioridad. Si eso no termina, le puede causar un problema al gobierno dominicano. Y lo mismo, esos sargentos mayores, lo que me informan, en la Junta de Retiro, en esa Junta de Retiro no va a terminar bien. No va a terminar bien. La Guardia, la Fuerza Armada es parte de la sociedad y deben ceñirse a las normativas, a los principios éticos. ¿Por qué no pagarle sus retroactivos, señor ministro? Vamos a ir a la Defensoría del Pueblo. Y si no es ahí, vamos a ir al Tribunal Administrativo. Y si no, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Y de lo contrario, vamos a manifestarnos frente a la Plaza de la Bandera, frente al Ministerio de Defensa. Que nos corten el... No voy a decir la palabra. Pero estaremos ahí, en el Ministerio de Defensa, en pie de lucha, para que se reivindique estos derechos, esos recursos de estos infelices. Estaremos nosotros ahí, en el frente de batalla. Paguen eso. Que eso es una chilata para los cuartos que le entre esa ruta de retiro. Usted no recoge un viejo cuarto a todos los militares que tienen que pagar 1% de esa junta de retiro. Págale ese dinero, se lo ganaron. Pero a los infelices no, a ellos no les gusta eso, a los chiquitos no. Eso hay que darle duro, que sigan cogiendo lucha por el paquete, lo llevan para allí, lo tiran para acá. Coño, déjenlo vivir ya en el colofón de su vida militar con un poco de dignidad y tranquilidad, por lo menos con eso. Pero ellos, en pie de lucha, van a resistir y seguirán resistiendo por su dignidad, por su honor, por su valentía, por su tiempo trabajando, por su dedicación, por su vocación de servicio, porque son verdaderos patriotas que le sirvieron a la Fuerza Armada, aunque usted y ustedes no lo quieran considerar y ahora no le quieren pagar su retroactivo. Ellos seguirán en el frente de batalla y nosotros también estaremos con ellos. Hasta aquí se lo dejamos.